Mi nombre es Ricardo Valverde. Tengo 52 años. Soy pastor principal de la Iglesia Cristiana Luz del Mundo en Rosario, Argentina. Llevo 28 años en el ministerio. He visto sanidades, liberaciones, provisiones milagrosas. Pero juro ante Dios que lo que presencié el 17 de octubre de 2019 en el cruce ferroviario de Villa Gobernador Galvez superó todo lo que había experimentado en casi 3 décadas de servicio. Era jueves, exactamente las 3:47 de la tarde. Un tren de carga transportando 2.400 toneladas de acero venía a 87 kilómetros por hora por la vía del Ferrocarril General Belgrano. Los frenos habían fallado completamente. Una familia de 5 personas estaba atrapada sobre las vías. El conductor tenía 14 segundos antes del impacto. Lo que sucedió en esos 14 segundos desafía toda lógica de ingeniería ferroviaria y física conocida. Pero lo que el conductor declaró después ante las autoridades de trenes argentinos, ante los medios de comunicación y ante mí personalmente, provocó un terremoto espiritual que se extendió por toda la provincia de Santa Fe. Si alguna vez dudaste del poder de Dios en medio de situaciones imposibles, si alguna vez te preguntaste si Dios todavía interviene de manera sobrenatural en nuestro mundo moderno, te pido que no te muevas de aquí, porque lo que estás a punto de escuchar no es una parábola, no es una ilustración pastoral, no es una historia de hace 2000 años. Esto sucedió hace 5 años en mi ciudad. Yo estuve allí, vi las marcas en los rieles, hablé con los testigos y mi vida jamás volvió a ser la misma. Prepárate porque lo que realmente ocurrió en ese cruce ferroviario es inexplicable para la mente humana, pero perfectamente coherente para quien conoce el poder del Dios vivo. El 17 de octubre de 2019 amaneció con ese calor húmedo característico de Rosario en primavera. La temperatura alcanzó los 32 grados centígrados a media mañana. El cielo tenía ese tono gris claro que anuncia tormenta, pero nunca llueve. En las calles de Villa Gobernador Galvez, un distrito industrial al sur de Rosario, el olor a metal caliente de las fábricas se mezclaba con el escape de los camiones que transitaban la ruta provincial 21. El pavimento despedía ondas de calor visible. Los pájaros volaban bajo, buscando sombra bajo los aleros de zinc de los galpones. Yo estaba en mi oficina pastoral revisando los informes de visitación de la semana. Tenía las ventanas abiertas porque el aire acondicionado se había averiado 2 días antes. Escuchaba el zumbido constante de las moscas contra el vidrio y el ruido lejano de las locomotoras que cruzaban por la zona industrial cada 40 minutos. El ventilador de techo giraba despacio, moviendo el aire caliente de un lado a otro. Sobre mi escritorio había una taza de café ya frío, un ejemplar subrayado de Hechos de los Apóstoles y mi teléfono celular. A las 3:34 de la tarde, ese teléfono sonó. Era Miriam Castillo, una hermana de la congregación que trabajaba como operadora en el servicio de emergencias municipal. Su voz temblaba. «Pastor Ricardo, necesito que ore ahora mismo. Hay un vehículo varado en el cruce de las vías del Belgrano, a la altura del kilómetro 307. Hay una familia adentro, y viene un tren de carga». Me puse de pie inmediatamente. El cruce del kilómetro 307 estaba a solo 2.800 metros de la iglesia. Conocía perfectamente ese lugar. Era un cruce sin barreras automáticas, solo señalización manual operada por un guardavías llamado Osvaldo Quinteros, un hombre de 61 años que llevaba 34 años en ese puesto. El cruce conectaba la zona industrial con el barrio residencial Las Flores. «¿Cuánto tiempo tenemos?», le pregunté mientras tomaba las llaves de mi camioneta. «No lo sé, pastor. El tren ya fue reportado pasando el kilómetro 303. Viene rápido, muy rápido». Salí corriendo de la oficina. Mi secretaria Elena me vio pasar y gritó: «Pastor, ¿qué sucede?». Yo solo alcancé a decirle:
ora, 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 y salí disparado hacia el estacionamiento. El sol me pegó en la cara como una bofetada cuando crucé la puerta. Subí a mi Toyota Hilux del 2007, puse la llave en el contacto y antes de arrancar hice algo que había aprendido a hacer en emergencias. Oré en voz alta. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre esta situación. Declaro protección divina sobre esa familia. Ato todo poder de destrucción y muerte. Libero ángeles guerreros a ese lugar. Que tu mano poderosa se manifieste ahora. Arranqué con un chirrido de llantas y salí del estacionamiento. Las calles de Villa Gobernador Gálvez a esa hora estaban congestionadas. Camiones de reparto bloqueaban carriles, motos zigzagueaban entre los autos. Toqué la bocina repetidamente mientras avanzaba por la avenida Eva Perón. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en mis sienes. Sudaba copiosamente. Las manos me temblaban sobre el volante. Mientras manejaba, marqué al celular de Osvaldo Quinteros, el guardavías. Sonó 4 veces, 5, 6. Finalmente contestó. Su voz sonaba agitada, casi gritando por encima del ruido de fondo. «¿Pastor Ricardo? Osvaldo, ¿qué está pasando? Pastor, es un desastre». Un Ford Focus se quedó varado justo en el centro de las vías. El motor se apagó y no arranca. Hay una familia adentro, papá, mamá y 3 niños. Ya llamé al tren pero no responden. Y viene el carguero de Timbúes. El carguero de Timbúes. Todos en la zona lo conocíamos. Era una formación de 47 vagones que transportaba acero laminado desde el puerto de Timbúes hacia el interior del país. Pasaba todos los jueves a media tarde. Pesaba entre 2.200 y 2.500 toneladas, dependiendo de la carga. Y siempre venía rápido porque ese tramo era recto y sin curvas. «¿Quiénes son?», le pregunté mientras esquivaba un camión estacionado. «La familia Domínguez, Fernando Domínguez, su esposa Claudia y sus 3 hijos. Él está intentando empujar el auto pero no se mueve. Las vías tienen desnivel, pastor. El auto está hundido en el centro». Conocía a Fernando Domínguez. Era mecánico automotriz, tenía un taller pequeño en el barrio San Martín. Hombre trabajador, de unos 38 años, con textura robusta, manos grandes de trabajar con herramientas. Su esposa Claudia tenía 34 años. Era maestra de primaria en la escuela NDEN 478. Los había visto algunas veces en el mercado. Nunca habían asistido a nuestra iglesia. No eran creyentes practicantes, aunque Claudia había mencionado alguna vez que su abuela era católica devota. ¿Edades de los niños?, pregunté. Lucía tiene 9 años, Matías 7 y la bebé Sofía tiene 4. Pastor, no tenemos tiempo. El tren ya pasó el kilómetro 305, quedan menos de 2 kilómetros. Mi mente hizo el cálculo rápidamente. Si el tren venía a velocidad normal de ese sector, unos 80 a 90 kilómetros por hora, tenían aproximadamente 1 minuto y medio, quizás menos. Estoy a 3 cuadras, sigue orando, Osvaldo. Pastor, yo no sé orar, repite conmigo. Dios mío, protege a esta familia, repítelo. Escuché su voz quebrarse. Dios mío, protege a esta familia. Corté la llamada y pisé el acelerador a fondo. Giré en la calle Sarmiento, luego en Alberdi. A lo lejos ya podía escuchar algo que me heló la sangre. El silbato largo y desesperado de la locomotora. No era el silbato normal de aproximación a un cruce. Era el silbato de emergencia. Continuó. Agudo, aterrador. Llegué al cruce en menos de 40 segundos. Frené bruscamente y salté de la camioneta sin siquiera apagarla. La escena que vi me quitó el aliento. En medio de las vías, exactamente donde los rieles se cruzaban con el pavimento, había un Ford Focus azul marino, modelo 2012, patente AB 457KJ. El auto estaba literalmente hundido entre los rieles, con las ruedas delanteras atascadas en el espacio entre el durmiente de madera y la grava. Fernando Domínguez empujaba desesperadamente desde el frente, con los músculos del cuello tensos como cables.
Sudaba profusamente. Sus zapatillas deportivas resbalaban en la grava aceitosa. Dentro del auto, Claudia estaba en el asiento del conductor intentando arrancar el motor. El ruido del motor de arranque se escuchaba débil, agotado. Clic, clic, clic. La batería estaba muriendo. En el asiento trasero, los 3 niños lloraban. Lucía, la mayor, abrazaba a sus 2 hermanos menores. Matías tenía las manos sobre las orejas. La pequeña Sofía gritaba, «¡Mami, mami!». Osvaldo Quinteros estaba parado a un costado de las vías, agitando una bandera roja desesperadamente en dirección al tren, aunque sabía que era inútil. A esa distancia y velocidad, las banderas no sirven de nada. Y entonces lo vi. A 340 metros de distancia, viniendo desde el norte, la locomotora GEU-13C número 66827 del Ferrocarril General Belgrano avanzaba como un monstruo de acero. Su pintura naranja y negra brillaba bajo el sol. El silbato seguía sonando sin parar. En la cabina alcancé a ver la silueta del conductor gesticulando frenéticamente, pero había un problema mortal. El tren no estaba reduciendo velocidad. Corrí hacia Fernando. «Fernando, saca a tu familia del auto ahora». Él me miró con ojos desorbitados. «No puedo. No se abren las puertas traseras. Tienen seguro de niños y está trabado. Claudia está intentando desde adentro». Me asomé por la ventanilla trasera. Las 2 puertas traseras tenían activado el seguro infantil, un mecanismo que impide que los niños abran las puertas desde adentro. Pero el sistema se había trabado. Claudia intentaba desesperadamente destrabar el mecanismo desde el interior, pero sus manos temblaban tanto que no podía manipular el pequeño seguro manual. «¡La puerta del conductor! ¡Sácalos por ahí!», grité. «Está bloqueada por el cinturón de Claudia. Se trabó el mecanismo». Miré hacia el tren. Ahora estaba a 280 metros. El suelo comenzaba a vibrar. Pequeñas piedras de grava saltaban sobre los durmientes. El silbato era ensordecedor. Tomé a Fernando por los hombros. «Fernando, escúchame. ¿Crees en Dios?». Él me miró como si yo estuviera loco. «¿Qué? ¿Crees en Dios?». No sé. Ayúdame, por favor». Miré el reloj de mi muñeca. Eran las 3:47 y 23 segundos. El tren estaba a unos 240 metros. A esa velocidad, calculé que teníamos entre 9 y 11 segundos antes del impacto. Quizás 12, si el tren milagrosamente comenzaba a frenar en ese instante. Pero no había señales de frenado. La locomotora seguía avanzando a velocidad constante. Era físicamente imposible sacar a 5 personas de ese auto en menos de 10 segundos con las puertas trabadas. Imposible. Hice lo único que podía hacer. Me paré frente al auto, extendí mis manos hacia el tren que se aproximaba y grité con cada fibra de mi ser: «En el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno a este tren que se detenga. Padre Celestial, envía tus ángeles ahora. Detén esta máquina. Yo decreto y declaro protección divina sobre esta familia. No morirán, vivirán para contar las maravillas de Dios». Fernando me miraba aterrado. Osvaldo había dejado de agitar la bandera y observaba paralizado. 2 personas más se habían detenido en la calle, un hombre en bicicleta y una mujer con una bolsa de compras. Ambos se habían quedado petrificados. El tren estaba a 180 metros. El conductor había activado la bocina de emergencia. Era un sonido gutural, grave, que hacía vibrar el pecho. El aire se llenó del olor a metal caliente y grasa de locomotora. Seguí orando en voz alta: «Ángeles de Dios, intervengan ahora. Manifestación sobrenatural del Dios Altísimo». 150 metros. Claudia había dejado de intentar arrancar el auto. Abrazaba a Sofía contra su pecho. Lucía y Matías se habían agachado en el asiento, cubriéndose la cabeza con las manos. 120 metros. Fernando cayó de rodillas en la grava. «Dios, si existes, sálvanos, por favor».
90 metros. El ruido era ensordecedor. El silbato, la bocina, el estruendo del acero sobre acero, el crujido de los rieles. La tierra temblaba violentamente. Los cables de electricidad que corrían paralelos a las vías vibraban como cuerdas de guitarra. 60 metros. Cerré los ojos. Seguí orando, pero ya no escuchaba mi propia voz. Solo sentía el rugido del tren acercándose como una pared de acero imparable. 40 metros. Y entonces sucedió algo que aún ahora, 5 años después, me cuesta explicar con palabras. El tren comenzó a desacelerar, pero no era un frenado normal. No hubo el característico chirrido de frenos de emergencia aplicándose sobre los rieles. No hubo el estruendo metálico de las zapatas de freno presionando contra las ruedas. Fue como si una fuerza invisible hubiera tomado las 2.400 toneladas de acero y hierro y las hubiera detenido con una mano gigante. 20 metros. La locomotora seguía avanzando, pero cada vez más lento. Era como ver una película en cámara lenta. Los vagones que venían detrás empujaban a la locomotora con su inercia, pero todo el conjunto se movía cada vez más despacio. 10 metros. Abrí los ojos. La locomotora GU13C número 6527 estaba frente a mí. Podía ver el óxido en los remaches, la pintura descascarada del parachoques frontal, las manchas de aceite en el chasis. El conductor, un hombre de unos 45 años con gorra azul, tenía ambas manos sobre la palanca del freno de emergencia, completamente activada, pero su rostro mostraba una expresión que nunca olvidaré. No era alivio por haber logrado frenar a tiempo. Era terror absoluto, puro terror. 5 metros. El tren seguía avanzando centímetro a centímetro. 3 metros. Fernando gritó, «¡No! ¡No! ¡No! 2 metros! 1 metro!». El parachoques frontal de la locomotora llegó a escasos centímetros del cofre delantero del Ford Focus. Yo estaba parado entre el auto y el tren, con las manos aún extendidas. Podía tocar la locomotora estirando mi brazo, y entonces, con un suspiro final de aire comprimido escapando de las líneas de freno, el tren se detuvo completamente. Silencio. Un silencio tan profundo que escuché el latido de mi propio corazón. Escuché el llanto suave de Sofía dentro del auto. Escuché una gota de aceite cayendo desde el chasis de la locomotora sobre la grava. Miré hacia arriba. El conductor estaba asomado por la ventanilla de la cabina, mirando hacia abajo. Nuestros ojos se encontraron. Su rostro estaba completamente blanco. Los labios le temblaban. Levantó una mano temblorosa y señaló hacia algo detrás de mí. Me di vuelta lentamente. Fernando seguía de rodillas, pero ya no miraba el tren. Miraba hacia arriba, con la boca abierta y lágrimas corriendo por sus mejillas. Osvaldo había dejado caer la bandera roja al suelo y estaba sentado en la grava con las manos sobre la cabeza. La mujer con la bolsa de compras había caído de rodillas en la vereda, persignándose una y otra vez. «¿Qué pasó?», susurré. Nadie respondió. Me acerqué a la ventanilla del Ford Focus. Claudia me miraba con ojos vidriosos, en estado de shock. Abracé a los 3 niños que lloraban en el asiento trasero. Lucía fue la primera en hablar, con una voz temblorosa y pequeña. «Señor, ¿usted también los vio?» «¿Ver qué, mi amor?», le pregunté mientras abría finalmente la puerta trasera que ahora se destraba sin problema. Los hombres brillantes eran tan altos, estaban alrededor del auto, empujaban el tren. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Antes de que pudiera responder, escuché una voz desde arriba. El conductor había bajado de la locomotora y caminaba hacia nosotros con pasos lentos, casi tambaleándose. Su piel había recuperado algo de color, pero seguía temblando visiblemente. Se quitó la gorra y se pasó una mano por el cabello empapado en sudor. «Mi nombre es Héctor Molina», dijo con voz ronca. «Llevo 22 años conduciendo trenes.
He transportado pasajeros, carga, maquinaria pesada. He visto accidentes, descarrilamientos, fallas mecánicas de todo tipo, pero lo que acaba de suceder, su voz se quebró. Lo que acaba de suceder es imposible, física y mecánicamente imposible. ¿Qué vio usted?, le pregunté directamente. Héctor Molina me miró a los ojos. Había algo en su expresión que no era solo shock, era asombro mezclado con temor reverente. Cuando llegué al kilómetro 305, vi el auto en las vías. Activé inmediatamente el freno de emergencia, pero había un problema. ¿Qué problema? Los frenos no respondieron. Absolutamente nada. La palanca estaba trabada. El sistema de frenos de aire comprimido había fallado completamente. Es la primera vez en 22 años que me pasa algo así. Revisaron el tren hace 2 días. Estaba en perfecto estado, pero en ese momento nada funcionaba. Fernando se había puesto de pie y escuchaba con atención, aún sosteniendo a Sofía en brazos. Marqué código rojo por radio, continuó Héctor. Toqué el silbato de emergencia, pero sabía que no había nada que hacer. A 87 kilómetros por hora, con 2.400 toneladas de peso y sin frenos, la distancia mínima de frenado es de 720 metros. Yo estaba a 340 metros cuando los vi. ¿A quiénes?, preguntó Osvaldo, que se había acercado. Héctor bajó la voz, como si temiera que alguien más lo escuchara. Cuando llegué a 100 metros de distancia, vi a un hombre parado frente al auto con los brazos extendidos hacia mí. Ese era usted, pastor, pero no estaba solo. Alrededor del auto había figuras. Al principio pensé que era el reflejo del sol sobre los rieles, o el calor distorsionando el aire. Pero cuando llegué a 40 metros, las vi claramente. ¿Qué vio?, insistí. Eran personas, o algo parecido a personas, pero mucho más altas. Calculo que medían entre 2,30 y 2,50 metros de altura. Había 6 de ellas, 3 a cada lado del auto. Estaban paradas frente a la locomotora y brillaban, no sé cómo más describirlo. Brillaban como si tuvieran luz propia, una luz blanca dorada que no lastimaba los ojos, pero era imposible de ignorar. Fernando dejó a Sofía en el suelo con cuidado y se acercó a Héctor. Yo también las vi. Pensé que estaba alucinando por el miedo. Héctor continuó. Cuando llegué a 20 metros, esas figuras extendieron sus brazos hacia mi locomotora. Y fue como si hubieran puesto una pared invisible entre el tren y el auto. Sentí la máquina desacelerar, pero no por los frenos. Era como si alguien estuviera sosteniendo la locomotora con las manos, frenando su avance a pura fuerza. Los 47 vagones que venían detrás seguían empujando con toda su inercia, pero la locomotora simplemente se detuvo. Imposible, absolutamente imposible. Hermanos, en ese momento necesito que se suscriban. No, espera. Antes de eso necesito contarles el resto. Porque lo que estoy a punto de decir es tan extraordinario que si me detuviera aquí, no le haría justicia a lo que Dios hizo ese día. Héctor Molina respiró profundo y continuó. Cuando el tren se detuvo completamente, las figuras no desaparecieron de inmediato. Se quedaron allí por lo que me parecieron 4 o 5 segundos más, aunque no puedo estar seguro porque perdí toda noción del tiempo. Luego simplemente se desvanecieron. No se fueron caminando, no se elevaron al cielo. Simplemente dejaron de estar ahí, como cuando apagas una luz. Claudia había salido finalmente del auto y abrazaba a sus 3 hijos. Lloraba sin control. Mi hija los vio también, dijo entre sollozos. Lucía me dijo que eran ángeles. Yo no les creí hasta que tú lo confirmaste, le dijo a Héctor. Matías, el niño de 7 años, se soltó del abrazo de su madre y se acercó a mí. Me tiró de la camisa. Señor, ¿usted conoce a esos hombres brillantes? Me agaché para quedar a su altura. Sí, Matías, son ángeles, soldados del ejército de Dios. ¿Por qué vinieron? Porque alguien oró y porque Dios escucha. Fernando se acercó a mí con pasos lentos. Sus piernas aún temblaban. Pastor,
Ni siquiera sé su nombre, pero usted salvó a mi familia. Usted oró y ellos vinieron. No fui yo quien los salvó, Fernando. Fue Dios. Pero usted oró. Usted les pidió a esos ángeles que vinieran. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Antes de que pudiera responder, escuchamos sirenas acercándose. La policía provincial, bomberos y una ambulancia llegaron al lugar en cuestión de minutos. También llegó un equipo de inspectores del Ferrocarril General Belgrano y 2 periodistas del diario La Capital de Rosario, que habían escuchado el código rojo en sus radios de frecuencia. Los inspectores ferroviarios subieron inmediatamente a la locomotora para revisar el sistema de frenos. Tardaron 40 minutos en completar la inspección. Cuando bajaron, su jefe de equipo, un ingeniero de 58 años llamado Alberto Méndez, convocó una reunión improvisada allí mismo, al costado de las vías. «Señor Molina», dijo Alberto con expresión seria, «¿puede explicarnos exactamente qué falló en el sistema de frenos?» Héctor negó con la cabeza. «No lo sé. Solo sé que cuando activé el freno de emergencia a la altura del kilómetro 305, no hubo respuesta. La palanca se movió, el indicador mostró presión aplicada, pero no sentí la desaceleración característica». Alberto sacó una tableta digital y mostró una serie de gráficos. «Señor Molina, según nuestros registros telemétricos, el sistema de frenos funcionó perfectamente. La presión de aire se aplicó correctamente en todos los vagones. Los sensores muestran activación completa del sistema en el momento exacto que usted dice haberlo activado». Héctor lo miró confundido. «Eso es imposible. Yo no sentí los frenos activarse». «Pues los datos dicen lo contrario, y hay algo más extraño aún». Alberto deslizó su dedo por la pantalla, mostrando otro gráfico. Según la telemetría de velocidad, su tren pasó de 87 kilómetros por hora a velocidad cero en exactamente 310 metros. Osvaldo, que escuchaba desde un costado, intervino. «Disculpe, señor, pero eso no puede ser. Yo vi el tren frenar mucho más cerca. No fue en 310 metros». Alberto lo miró con paciencia. «Los datos no mienten. GPS satelital, triangulación de señales, sensores de velocidad redundantes, todo confirma lo mismo. Frenado de 310 metros. ¿Y cuál es la distancia mínima de frenado de esta formación con frenos de emergencia?», preguntó uno de los policías presentes. Alberto dudó antes de responder. «En condiciones ideales, 720 metros. Y eso con rieles secos, frenos nuevos y gradiente favorable. Y hoy tenían condiciones ideales. No, los rieles están ligeramente húmedos por el rocío de la mañana que aún no se evaporó completamente en esta zona de sombra. El gradiente es neutral. Los frenos tienen 8.000 kilómetros de uso. Entonces, ¿cómo explica que el tren se detuviera en 310 metros? Alberto cerró su tableta y miró directamente a Héctor Molina. «No lo explico. No puedo explicarlo. Según todas las leyes de física aplicada al transporte ferroviario, lo que sucedió aquí es imposible. La formación debió haber colisionado con el vehículo. Punto. No hay discusión técnica posible». Uno de los periodistas, un joven de unos 25 años, llamado Mateo Iriarte del diario La Capital, se acercó con su grabadora. «Señor Molina, ¿usted qué cree que sucedió?». Héctor lo miró largo rato antes de responder. Luego miró hacia donde yo estaba parado con la familia Domínguez. Finalmente dijo: «Creo que hubo una intervención que está más allá de mi comprensión. Vi cosas que no puedo explicar con lógica». «¿Qué tipo de cosas?». Héctor dudó. Podía ver el conflicto en su rostro. Era un hombre de ciencia, de datos, de instrumentos, pero también era un hombre que había visto lo imposible con sus propios ojos. «Figuras», dijo finalmente. «Vi figuras alrededor del auto, figuras que no puedo explicar». Mateo Iriarte anotó algo en su libreta y luego vino hacia mí. «¿Usted es el pastor que estaba orando cuando el tren se detuvo?». «Sí». «¿Qué oró exactamente?».
Pedí a Dios que detuviera el tren. Ordené en el nombre de Jesús que la familia fuera protegida. Pedí que sus ángeles intervinieran. ¿Y cree que eso fue lo que sucedió? ¿Intervención angelical? No lo creo. Lo sé. Múltiples testigos vimos lo mismo. Incluso una niña de 9 años los describió antes de escuchar la versión de los adultos. Mateo siguió anotando. ¿Estaría dispuesto a dar una entrevista formal para el periódico? Por supuesto. Esa noche la capital publicó un artículo breve en su sección de noticias locales con el título «Familia salvada milagrosamente de colisión con tren en Villa Gobernador Galvez». El artículo mencionaba la afortunada detención del tren y citaba a Héctor Molina diciendo que el incidente estaba bajo investigación técnica. No mencionaba ángeles, no mencionaba oración, no mencionaba nada sobrenatural. Pero al día siguiente, todo cambió. El viernes 18 de octubre, Claudia Domínguez fue a recoger a Lucía de la escuela N.T.C. 478. Mientras esperaba en la puerta, otra madre, Mercedes La Rosa, se acercó a ella. Claudia, mi hija Camila, me contó que Lucía estuvo contando en clase que ayer vio ángeles. ¿Es verdad lo del tren? Claudia asintió. Es verdad, todo. ¿Y de verdad vio ángeles? Ella y otros testigos, incluso el conductor del tren. En menos de 2 horas, la noticia se había extendido por toda la escuela. Los maestros comenzaron a hacer preguntas. Un padre que trabajaba en Canal 3 de Rosario llamó a la estación preguntando si habían cubierto la historia. No lo habían hecho. Para el sábado 19 de octubre, un equipo de Canal 3 se presentó en mi iglesia pidiendo hablar conmigo. También llegaron periodistas de Canal 5 y de Radio LT8. Todos querían la misma cosa. La historia completa del milagro del tren. El domingo 20 de octubre, 3 días después del incidente, nuestra iglesia estaba completamente llena. Llegaron 340 personas a un templo que normalmente albergaba 120. La gente se paraba en los pasillos, se sentaba en el piso, se agolpaba en la entrada. Fernando, Claudia y sus 3 hijos estaban sentados en la segunda fila. Nunca habían pisado una iglesia evangélica en su vida. Cuando llegó el momento del mensaje, no prediqué mi sermón preparado sobre el libro de Filipenses. En cambio, pedí a Fernando que pasara al frente. Él subió despacio, nervioso, mirando las 340 caras que lo observaban. Le pasé el micrófono. Mi nombre es Fernando Domínguez. Comenzó con voz temblorosa. Hace 3 días, mi familia y yo casi morimos aplastados por un tren de carga. Pero no morimos. Y no fue suerte. No fue casualidad. No fue coincidencia técnica. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue Dios. Un Dios al que yo no conocía. Al que nunca había orado. Al que nunca le había pedido nada. Pero que envió a sus ángeles para salvarnos porque un pastor que ni siquiera me conocía se paró frente a ese tren y oró. La congregación entera estaba en silencio absoluto. Ayer fui al hospital a hacerme un chequeo porque no podía dormir. Me hicieron electrocardiogramas, análisis de estrés. El médico me dijo que era normal tener insomnio después de un trauma así. Pero yo le dije, doctor, no es insomnio por trauma, es que cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras brillantes, veo sus rostros, veo sus manos deteniendo ese tren, y no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos salvó? Yo no soy buena persona. He hecho cosas malas en mi vida. He mentido, he robado, he engañado. ¿Por qué me salvó? Miró hacia mí. El pastor me dijo ayer que Dios no nos salvó porque seamos buenos. Nos salvó porque Él es bueno. Nos salvó porque tiene un propósito para nuestras vidas. Nos salvó para que pudiéramos contarle al mundo que Él existe, que es real, que sigue haciendo milagros. Fernando bajó el micrófono y cayó de rodillas allí mismo, en la plataforma. Dios, no sé cómo hablar contigo. No sé las palabras correctas, pero te pido que entres en mi vida.
Te pido que me perdones por todo lo que he hecho mal, y te prometo que voy a vivir el resto de mis días contándole a la gente lo que hiciste por mi familia. La congregación explotó en llanto y alabanza. Claudia subió corriendo a la plataforma y se arrodilló junto a su esposo. Los 3 niños lo siguieron. Toda la familia oraba junta, abrazados, llorando. Pero eso no fue todo. Ese domingo, 47 personas pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. 47 personas en una sola reunión. El segundo domingo después del incidente, 83 personas más. Muchas venían de Villa Gobernador Gálvez, pero también de barrios aledaños. Algunos venían desde Rosario Centro, a 11 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque la historia se había extendido como fuego. No por los medios de comunicación, sino de boca en boca. La gente contaba a sus vecinos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. ¿Escuchaste del tren que se detuvo solo? ¿Escuchaste de Los Ángeles en Villa Gobernador Gálvez? ¿Escuchaste del pastor que oró y el tren se detuvo? El lunes 21 de octubre recibí una llamada de Héctor Molina, el conductor. Pastor Ricardo, necesito hablar con usted. Por supuesto, Héctor, ¿qué necesita? No es una conversación para tener por teléfono. ¿Puedo ir a verlo? Cuando quiera. Llegó a mi oficina esa misma tarde. Traía su uniforme azul de ferroviario, pero se veía desaliñado, cansado. Tenía ojeras profundas. No he dormido bien desde el jueves, admitió mientras se sentaba. Cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras frente a mi locomotora. He conducido trenes por 22 años, pastor. He visto toda clase de accidentes. Gente atropellada, autos destrozados, animales en las vías. Pero nunca en mi vida había visto algo así. ¿Qué lo trae aquí, Héctor? Necesito entender qué fue lo que vi. Los inspectores me dicen que todo fue un frenado normal, que los datos muestran que los frenos funcionaron perfectamente. Pero yo sé lo que sentí, sé lo que vi, y los datos están mintiendo. O yo estoy loco. No está loco. Entonces, ¿qué fueron esas cosas? Ángeles, mensajeros de Dios, soldados celestiales enviados para proteger a esa familia. Héctor se pasó las manos por el rostro. Mi esposa me dice que son alucinaciones por estrés. Mi médico me ofreció antidepresivos. Mis compañeros de trabajo se burlan de mí cuando no estoy presente, pero todos ellos no estaban en esa cabina. No vieron lo que yo vi. ¿Y qué fue exactamente lo que vio? Héctor respiró profundo. Vi 6 figuras paradas frente al auto. Medían más de 2 metros de altura. Brillaban con una luz que no era natural. No era reflejo del sol. No era metal reflejando luz. Era como si la luz saliera de ellos mismos. Tenían rasgos humanos, pero sus proporciones eran diferentes. Más altos, más anchos de hombros. Cuando extendieron sus brazos hacia mi locomotora, vi sus manos. Pastor, sus manos eran enormes, y cuando tocaron el frente de mi tren, sentí algo que nunca había sentido. Una sensación como si toda la masa del tren estuviera siendo sostenida por algo mucho más poderoso que la física. ¿Tuvo miedo? Terror absoluto. Pero no era miedo de ellos. Era miedo de haber estado tan cerca de matar a 5 personas inocentes. Era miedo de darme cuenta de que hay cosas en este universo que no entiendo. Era miedo de comprender que todo lo que creía saber sobre la realidad es incompleto. Hermanos, pausa. Antes de continuar con el resto del testimonio, necesito que hagas algo. Si esta historia está tocando tu corazón, si estás viendo cómo Dios obra en medio de lo imposible, déjame un comentario aquí abajo diciendo, Gloria a Dios. Quiero saber que esto no está cayendo en saco roto. Quiero saber que hay alguien al otro lado de esta pantalla que necesita escuchar que Dios sigue haciendo milagros. Y si nunca has dejado un comentario en este canal, hoy es el día. Escribe, Gloria a Dios,
y cuéntame si tú has experimentado la intervención divina en tu vida, porque lo que viene ahora es aún más impactante. Héctor Molina continuó: Pastor, vengo a preguntarle algo importante y necesito una respuesta honesta. Adelante. Ve, ¿cómo puedo conocer a ese Dios que envió esos ángeles? ¿Cómo puedo tener el poder que usted tuvo para orar y que el cielo responda? Mi corazón saltó. Héctor, está diciendo que quiere entregar su vida a Cristo. No sé qué significa eso exactamente, pero sé que quiero conocer al Dios que detuvo mi tren. Sé que quiero tener la clase de fe que usted demostró al pararse frente a 2.400 toneladas de acero y ordenarle que se detenga. Sé que no quiero pasar el resto de mi vida manejando trenes para una compañía ferroviaria sin saber que hay algo más grande esperándome. Esa tarde, Héctor Molina, conductor de trenes de 45 años, casado, padre de 2 hijas, oró conmigo para recibir a Jesús como su Salvador. Lloró como un niño. Me abrazó con tal fuerza que casi me quita el aire. Gracias, pastor. Gracias por estar ahí ese día. Gracias por enseñarme que Dios es real. 3 semanas después del incidente, el domingo 10 de noviembre de 2019, bautizamos a la familia Domínguez completa. Fernando, Claudia, Lucía y Matías fueron bautizados en agua en un evento especial al que asistieron 680 personas. Sofía, con solo 4 años, era demasiado pequeña para ser bautizada, pero sus padres la dedicaron al Señor ese mismo día. Héctor Molina también fue bautizado ese día, pero la cosecha no terminó ahí. Osvaldo Quinteros, el guardavías de 61 años, que había estado en el cruce ese jueves, llegó a la iglesia 2 semanas después del incidente. Nunca antes había estado en una iglesia evangélica. Era católico, no practicante, pero lo que vio ese día lo marcó. Pastor, me dijo después del servicio, yo estuve allí, vi todo, y no puedo seguir viviendo como si no hubiera pasado nada. Si Dios puede detener un tren, puede cambiar mi vida. Osvaldo se convirtió ese domingo. Su esposa, María Elena, lo siguió 3 semanas después. Sus 2 hijos adultos, Pablo, de 34, y Graciela, de 29, se convirtieron 2 meses más tarde. Alberto Méndez, el ingeniero jefe que había inspeccionado el tren, vino a verme un mes después del incidente. Pastor Ricardo, necesito confesarle algo, dijo. Yo conozco los números, conozco la física, sé cuánta fuerza se necesita para detener un tren de esa magnitud, y los números no cuadran. He pasado el último mes revisando los datos una y otra vez. He consultado con ingenieros en Buenos Aires, en Brasil, incluso con un colega en España. Todos coinciden en lo mismo. Lo que sucedió es imposible. ¿Y eso lo molesta? Me aterraba. Me quitaba el sueño, hasta que mi esposa me dijo, Alberto, ¿por qué no aceptas simplemente que hay cosas que la ciencia no puede explicar? Y ella tiene razón. No todo se puede medir con instrumentos. No todo cabe en ecuaciones. Alberto Méndez se convirtió ese día. Su esposa, que ya era cristiana, lloró de alegría. Mateo Iriarte, el periodista joven de la capital que había cubierto la historia inicialmente, vino a la iglesia 6 semanas después del incidente. Me pidió una entrevista privada. Pastor, cuando vine a cubrir esta historia, pensé que era solo otro accidente que terminó bien. Escribí el artículo con escepticismo. Incluso me burlé un poco con mis colegas sobre la historia de Los Ángeles. Pero luego comencé a investigar más. Hablé con 14 testigos diferentes. Todos contaban la misma historia. Niños, adultos, ancianos, gente que no se conocía entre sí. Todos describían las mismas figuras, las mismas características. No es posible que 14 personas tengan la misma alucinación colectiva. ¿Y qué concluyó? Que o todos están mintiendo coordinadamente, lo cual es absurdo, ¿o realmente sucedió algo sobrenatural? Y si sucedió algo sobrenatural, entonces necesito repensar toda mi visión del mundo. Mateo Iriarte se convirtió ese día.
2 meses después, escribió un artículo de investigación completo para La Capital titulado El milagro de Villa Gobernador Gálvez, cuando la fe se encuentra con lo inexplicable. El artículo fue publicado en la edición dominical del 15 de diciembre de 2019 y generó cientos de cartas al editor. Mercedes La Rosa, la madre que había hablado con Claudia en la escuela, vino a la iglesia con su esposo y sus 2 hijos en noviembre. Pastor, mi hija Camila no deja de hablar de los ángeles que vio su amiga Lucía. Me pregunta todos los días, mamá, si oramos, ¿también vendrán ángeles a ayudarnos? No sé qué responderle, pero necesito aprenderlo. Mercedes y su familia completa se convirtieron. Para diciembre de 2019, 2 meses después del incidente, nuestra congregación había crecido de 120 miembros regulares a 340. Tuvimos que buscar un local más grande. Alquilamos un antiguo cine cerrado en la avenida San Martín que podía albergar 500 personas. Para marzo de 2020, justo antes de la pandemia, éramos 480 miembros regulares. Pero lo más impactante no fueron los números, fue lo que comenzó a suceder en las vidas de las personas. Fernando Domínguez cerró su taller mecánico y se inscribió en el seminario bíblico de la Unión de las Asambleas de Dios. Dios me salvó para algo más grande que reparar autos, me dijo. Me salvó para reparar vidas. Claudia comenzó un ministerio para niños en la iglesia. Todos los domingos contaba la historia del milagro del tren a los niños pequeños, enseñándoles que Dios escucha las oraciones. Lucía, Matías y Sofía crecieron en la iglesia. Lucía ahora tiene 14 años y es líder de alabanza del grupo de jóvenes. Me dijo hace unos meses, Pastor Ricardo, yo nunca olvidaré lo que vi ese día. Esos ángeles me enseñaron que Dios es real. Y cuando sea mayor, quiero servir en misiones para contarle a otros niños que Dios envía ángeles para protegernos. Héctor Molina dejó su trabajo como conductor de trenes 1 año después del incidente. No puedo seguir conduciendo, me explicó. Cada vez que subo a esa cabina, veo esas figuras. Cada vez que paso por el kilómetro 307, mi corazón se acelera. Dios me está llamando a algo diferente. Ahora Héctor es pastor asociado de nuestra iglesia. Está a cargo del ministerio de evangelismo. Cada mes sale a las calles de Rosario con un equipo de 15 personas, compartiendo su testimonio. Ha llevado a más de 200 personas a los pies de Cristo en los últimos 4 años. Osvaldo Quinteros se retiró de su puesto como guardavías en 2021. Pero antes de retirarse, mandó a instalar una placa de bronce en el cruce del kilómetro 307. La placa dice, en este lugar, el 17 de octubre de 2019, Dios manifestó su poder. A Él sea la gloria. La compañía ferroviaria intentó remover la placa 2 veces. Ambas veces, grupos de vecinos de Villa Gobernador Gálvez protestaron hasta que la placa fue reinstalada. Ahora es un pequeño lugar de peregrinación. La gente va allí a orar, a tomar fotos, a recordar que Dios todavía hace milagros. Alberto Méndez escribió un informe técnico no oficial sobre el incidente. Nunca fue publicado por la compañía ferroviaria porque las conclusiones eran inapropiadas para un documento técnico, pero me dio una copia. En la conclusión, escribió: después de analizar todos los datos disponibles, debo admitir que no puedo proporcionar una explicación científica satisfactoria para la detención de la formación 66827 en el kilómetro 307. Los datos telemétricos contradicen la física conocida. Mi conclusión personal, aunque no profesional, es que hubo una intervención externa de origen desconocido. Mateo Iriarte dejó el periodismo en 2022 y ahora estudia teología. Dios usó esa historia para cambiar mi vida, me dijo.
Pasé años cubriendo accidentes, crímenes, tragedias, pero nunca había cubierto un milagro, y cuando lo hice, no pude volver a ver el mundo de la misma manera. Pero hay un giro final en esta historia que nunca he compartido públicamente hasta hoy. Un giro que me dejó sin palabras. En agosto de 2023, casi 4 años después del incidente, recibí una llamada de un número desconocido. Era un viernes por la tarde. Atendí. ¿Pastor Ricardo Valverde? Sí, soy yo. Mi nombre es Dr. Ignacio Sánchez. Soy neurólogo en el Hospital Provincial de Rosario. ¿Tiene unos minutos para hablar? Por supuesto. He estado investigando el incidente del tren de octubre de 2019. Específicamente, he estado interesado en el fenómeno de las visiones compartidas, reportadas por múltiples testigos. He leído 14 declaraciones de testigos diferentes. Todos describen características similares de las figuras que vieron. Altura aproximada de 2.30 metros, brillo propio, características humanoides, pero de proporciones diferentes. Como científico, esto me intriga profundamente. ¿Y qué concluyó, doctor? Bueno, inicialmente mi hipótesis era alucinación colectiva inducida por estrés extremo. Es un fenómeno documentado en la literatura médica. Cuando un grupo de personas experimenta un trauma compartido, pueden desarrollar recuerdos falsos compartidos como mecanismo de defensa psicológica. Pero hay un problema con esa teoría en este caso. Las descripciones fueron dadas independientemente antes de que los testigos pudieran coordinar sus historias. Lucía Domínguez describió las figuras a su madre mientras aún estaban en el auto, antes de escuchar la versión de su padre o del conductor. El conductor dio su declaración a los inspectores ferroviarios antes de hablar con otros testigos. Osvaldo Quinteros escribió su versión en su reporte oficial antes de saber que otros habían visto lo mismo. Las descripciones son demasiado consistentes y demasiado específicas para ser una alucinación colectiva. ¿Y cuál es su conclusión entonces? Hubo una pausa larga. Pastor, no puedo explicar lo que esos testigos vieron dentro del marco de la neurología moderna, pero puedo decirle esto. Algo fue visto por múltiples observadores independientes, y ese algo no puede ser explicado por alucinación, error de percepción o cualquier otro fenómeno neurológico conocido. Doctor Sánchez, ¿puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Usted cree en Dios? Otra pausa. No soy religioso, pastor. Soy un hombre de ciencia. Pero después de estudiar este caso durante meses, puedo decirle honestamente que mi ateísmo se ha vuelto mucho menos firme. Hay cosas en este universo que la ciencia no puede explicar, y tal vez nunca pueda. ¿Estaría dispuesto a asistir a uno de nuestros servicios? Tal vez. Algún día, cuando esté listo. No he vuelto a saber del doctor Sánchez, pero oro por él cada semana. Hoy, en diciembre de 2024, 5 años después del incidente, nuestra iglesia tiene 720 miembros regulares. Hemos plantado 3 iglesias hijas en localidades cercanas. Una en Granadero, Baigorria, una en Funes y una en Pérez. Las 3 fueron iniciadas por personas que se convirtieron como resultado directo o indirecto del milagro del tren. Fernando Domínguez se graduó del seminario y ahora es pastor asociado de la iglesia de Funes. Claudia dirige el ministerio de mujeres en nuestra iglesia principal. Sus 3 hijos son líderes activos en el ministerio de jóvenes. Héctor Molina ha compartido su testimonio en más de 40 iglesias diferentes en toda Argentina. Ha viajado a Paraguay, Uruguay y Chile para contar la historia del tren que Dios detuvo. El Ford Focus azul marino que estuvo en las vías fue reparado y Fernando lo donó a nuestra iglesia. Lo usamos como vehículo misionero. En el costado tiene pintado: Dios detuvo un tren para salvar a mi familia. Confía en él. El cruce del kilómetro 307 sigue siendo un lugar especial.
Cada 17 de octubre organizamos un servicio conmemorativo allí. El año pasado asistieron 500 personas. Cantamos, oramos, compartimos testimonios. Recordamos que Dios todavía hace milagros. Hace 3 meses, en septiembre de 2024, recibí un email inesperado. Era de un ingeniero ferroviario de Brasil que había escuchado la historia. Me escribió: Pastor Ricardo, estoy leyendo el informe técnico del incidente de 2019. Los números son imposibles, pero hace 2 semanas conducía mi propio tren y los frenos fallaron en una zona poblada. Recordé su historia. Oré por primera vez en mi vida y los frenos volvieron a funcionar milagrosamente. Necesito conocer a su Dios. Esa es la historia del milagro del tren de Villa Gobernador Galvez. Pero más que una historia de ángeles y frenos sobrenaturales, es una historia de cómo un momento de intervención divina puede desatar una cosecha que continúa creciendo años después. Es una historia de cómo Dios usa lo imposible para revelar su gloria. Es una historia de cómo la oración de fe puede mover montañas o detener trenes. Antes de cerrar este video, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tienes un milagro que necesitas que Dios haga en tu vida? ¿Hay una situación imposible que enfrentas? ¿Hay un problema que parece tan grande como un tren de 2.400 toneladas avanzando hacia ti a 87 kilómetros por hora? Quiero que sepas esto. El mismo Dios que detuvo ese tren puede intervenir en tu situación. El mismo Dios que envió 6 ángeles a proteger a la familia Domínguez puede enviar ángeles a protegerte a ti. El mismo Dios que escuchó mi oración desesperada en ese cruce ferroviario está escuchando tu oración en este momento. Pero necesito que hagas algo. Necesito que dejes un comentario aquí abajo contándome qué milagro necesitas. No importa qué tan imposible parezca. No importa qué tan desesperada sea tu situación. Escribe tu petición. Y yo, junto con miles de hermanos que forman parte de esta comunidad de manos de fe, vamos a estar orando específicamente por ti. Escribe tu nombre y tu petición. Mi nombre es tu nombre y necesito un milagro de describe brevemente tu necesidad. Y vamos a creer juntos que Dios va a intervenir sobrenaturalmente en tu vida, tal como intervino aquel jueves de octubre en Villa Gobernador Galvez. Y si este video te bendijo, si Dios tocó tu corazón a través de este testimonio, por favor compártelo. Compártelo con alguien que esté pasando por una situación difícil. Compártelo con alguien que necesite escuchar que Dios todavía hace milagros. Compártelo con alguien que esté a punto de perder la fe. Porque esta historia no es mía, es de Dios. Y Él quiere que el mundo sepa que Él sigue activo, sigue poderoso, sigue haciendo lo imposible. Un año después del incidente, en octubre de 2020, tuve un sueño. En ese sueño estaba parado nuevamente en el cruce del kilómetro 307. Pero esta vez no había tren, solo paz. Y escuché una voz clara que me decía: lo que hice ese día no fue solo para salvar 5 vidas. Fue para encender una llama que se extendería a miles. Fue para mostrarle a una generación escéptica que yo sigo siendo el Dios de milagros. Cuenta la historia. No dejes de contarla. Por eso estoy aquí hoy, 5 años después, contándote esta historia. Porque Dios me mandó a contarla. Porque hay alguien al otro lado de esta pantalla que necesita escuchar que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. En Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está abriendo caminos donde no hay camino. Dios está deteniendo trenes que, según todas las leyes de la física, deberían seguir avanzando. Y Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Pero necesitas creer, necesitas orar, necesitas pararte firme en fe y decir: Dios, yo sé que tú puedes.
Yo sé que nada es imposible para ti. Yo sé que si pudiste detener un tren, puedes resolver mi situación. ¿Lo harás? ¿Darás ese paso de fe hoy? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios: yo creo en el Dios de milagros. Quiero ver una avalancha de declaraciones de fe en la sección de comentarios. Quiero que los escépticos que lean esto vean que hay miles de personas que creen en un Dios sobrenatural. Quiero que el enemigo vea que la Iglesia de Jesucristo todavía está viva, todavía cree, todavía espera milagros. Escribe: yo creo en el Dios de milagros. Y si estás luchando con la duda, si te cuesta creer, escribe: Dios, ayúdame a creer. Porque incluso esa oración honesta es el comienzo de un milagro. Hace 3 semanas, Fernando Domínguez me llamó. Ahora él es pastor de una iglesia con 180 miembros en Funes. Me contó algo extraordinario. Pastor Ricardo, ¿recuerda a Matías, mi hijo de 7 años que estaba en el auto aquel día? Por supuesto. Ahora tiene 12 años, ¿verdad? Correcto. Bueno, la semana pasada Matías vino a mí y me dijo: papá, Dios me mostró algo en un sueño. Le pregunté qué era y me dijo: vi a los mismos hombres brillantes que vi aquel día en el tren, pero esta vez me dijeron algo. Me dijeron: Matías, tú fuiste protegido ese día porque Dios tiene un llamado en tu vida. Vas a llevar el evangelio a lugares donde nadie más quiere ir. Pastor Ricardo, mi hijo de 12 años me dijo que Dios lo está llamando a ser misionero. Me quedé sin palabras. ¿Y qué le respondiste? Le dije: hijo, si Dios te está llamando, entonces nosotros vamos a apoyarte, porque el Dios que te salvó de ese tren sabe lo que hace con tu vida. Ese es el poder de un milagro, hermanos. No solo cambia el presente, cambia el futuro. No solo salva vidas físicas, lanza destinos eternos. Aquella niña de 9 años que vio ángeles ahora tiene 14 y lidera alabanza. Aquel niño de 7 años ahora tiene 12 y está siendo llamado a las misiones. Aquel conductor de trenes de 45 años ahora tiene 50 y es pastor. Aquel mecánico de 38 años ahora tiene 43 y planta iglesias. Un momento de 14 segundos cambió el curso de cientos de vidas. Y todavía está cambiando vidas hoy. Tal vez tú eres la próxima vida que va a cambiar. Tal vez tu milagro está a 14 segundos de distancia. Tal vez Dios está esperando que des el paso de fe para intervenir sobrenaturalmente en tu situación. No subestimes el poder de una oración. No subestimes lo que Dios puede hacer en un instante. No subestimes la capacidad de Dios para reescribir tu historia. Aquel 17 de octubre de 2019, a las 3:47 de la tarde, en un cruce ferroviario olvidado de Villa Gobernador Gálvez, Argentina, el cielo descendió a la tierra. Los ángeles caminaron entre nosotros. Lo imposible se hizo posible. Y todo comenzó con una oración desesperada de un pastor que decidió creer que Dios todavía hace milagros. Yo soy ese pastor. Y te digo hoy con absoluta certeza: Dios todavía hace milagros. Él lo hizo aquel día. Lo hace hoy y lo hará mañana. La pregunta no es si Dios puede. La pregunta es: ¿creerás tú? En Marcos 9:23 Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Puedes creer? Entonces todo es posible, incluyendo tu milagro. Oremos juntos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, vengo ante tu trono de gracia en este momento. Vengo representando a cada persona que está viendo este video, cada persona que necesita un milagro, cada persona que enfrenta una situación imposible. Señor, tú que detuviste un tren de 2.400 toneladas, puedes detener cualquier problema que avance contra tus hijos. Tú que enviaste 6 ángeles a proteger a la familia Domínguez, puedes enviar legiones de ángeles a proteger a cada persona que está clamando a ti en este momento. Declaro intervención divina sobre cada vida. Declaro manifestación sobrenatural de tu poder.
Declaro que así como abriste camino en el Mar Rojo, abres camino en las situaciones imposibles de tu pueblo. Declaro que así como detuviste el sol en Gabaón, detienes los planes del enemigo contra tus hijos. Que cada persona que vea este video sea testigo de tu poder, que cada familia sea transformada, que cada duda sea convertida en fe inquebrantable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si este video te ministró, si Dios habló a tu corazón, no te vayas sin dejar tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos qué milagro necesitas y juntos, como familia de fe, vamos a creer que Dios va a intervenir. Soy el pastor Ricardo Valverde y esto fue el testimonio del milagro del tren de Villa Gobernador Gálvez. Un testimonio real, un milagro real, un Dios real. Que Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Hasta el próximo video.